Sandra Renee Cantu nació el 8 de marzo del 2001 en Tracy, California. Vivía junto con su madre, sus 3 hermanos y sus abuelos, en una mobile home en el parque de caravanas de Tracy. Era una comunidad de 100 vecinos, donde todo el mundo se conocía. Era un lugar seguro. Los niños podían ir solos por sus calles. No había riesgo de que ocurriera nada malo. Pero el abuelo de Sandra instaló una cámara de seguridad en el porche de su casa. Bienvenidos, mi nombre es May García y estáis escuchando Dossier Criminal. El día 27 de marzo del 2009, Sandra, que entonces ya tenía 8 años, acudió a clase, como un día normal. Cursaba segundo de primaria. Después de salir de clase, avisó a sus padres de que iría a jugar con sus amigos y que volvería pronto. Sobre las 4 de la tarde, Sandra llegó a casa, dejó su mochila y volvió a pedir permiso a su madre para salir. Esta vez iría a casa de una amiga, que vivía a unos pocos metros. Eran casi las 7 de la tarde, hora en que toda la familia cenaban juntos. Todos estaban en casa menos Sandra. Nadie sabía dónde estaba. María, la madre de Sandra, llamó por teléfono a varios vecinos y amigos, pero nadie la había visto. Al ver que Sandra no llegaba y nadie sabía nada, decidió salir ella misma a buscarla, pero tampoco obtuvo resultado. Pasadas las 8 de la tarde, decidió dar aviso a la policía de la desaparición de Sandra. Cuando la policía llegó a la casa, comenzaron a recopilar datos. Con la ayuda de los testigos, interrogaron a los vecinos y accedieron a las grabaciones de las cámaras de seguridad, que por suerte sí que arrojaron algunos datos interesantes. La cámara de seguridad instalada por el abuelo en el porche grabó a Sandra llegando a casa y saliendo de nuevo a las 4 de la tarde. Vestía una camiseta de Hello Kitty y unos leggings negros. Se realizó una búsqueda en todo el complejo de mobile home, pero sin ningún resultado. Cuando la policía se percató de la complejidad del caso y de la necesidad de actuar rápidamente, decidió avisar al FBI. Durante todo el fin de semana del 28 y 29 de marzo, la policía, equipos secuestres, vehículos todoterreno y un helicóptero de la patrulla de Caminos de California buscaron sin descanso a Sandra. Se ofreció una recompensa de $22.000 para quien pudiera ofrecer algún dato relevante sobre la desaparición. Las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad arrojaron como primer sospechoso a un hombre que había besado a Sandra en los labios en una piscina del vecindario. Pero esta grabación era de hacía 2 años, cuando Sandra tenía 6. Este hombre era un vecino al que el FBI interrogó. El hombre dijo que lo había hecho como un simple gesto de cariño. Se comprobó que este hombre no tenía nada que ver con la desaparición y se le puso en libertad. El FBI registró la vivienda de otro vecino, también a un familiar, donde habían puesto el foco de la investigación, registrando 3 coches que tenía en propiedad. Se registró también el vertedero de Tracy, y la patrulla de carreteras de California realizó una búsqueda en helicóptero de la zona. Se rastreó el río Viejo, que se encontraba a casi 5 kilómetros de la casa, pero nada de esto aportó ninguna pista para encontrar el paradero de Sandra. El día 7 de abril del 2009, 10 días después de la desaparición, el cuerpo de Sandra fue encontrado por unos trabajadores agrícolas, en el momento en que estaban drenando un estanque utilizado para el riego, algo que hacían 2 veces al año. El estanque tenía unos 140 metros de largo y 30 de ancho. Cuando comenzó a vaciarse, apareció una maleta. A estos trabajadores les pareció extraño el hallazgo y la forma en la que estaba depositada. Decidieron dar aviso a la policía. Cuando ésta llegó y fue abierta, encontraron el cuerpo de Sandra, que iba vestida igual que el día de la desaparición. La autopsia reveló que Sandra había sido golpeada y abusada sexualmente con un objeto extraño antes de ser asfixiada, y los resultados toxicológicos demostraron que había ingerido sedantes. Sandra fue encontrada con un trapo ensangrentado alrededor del cuello.
Al encontrar el cuerpo y atar todos los cabos que habían resultado de la investigación inicial y de una serie de coincidencias, los investigadores pusieron el foco en Melissa Huckabee, una profesora de 28 años que vivía a tan solo 2 mobile home de Sandra. Melissa tenía una hija que era muy amiga de Sandra. La pista que condujo al FBI a tener como sospechosa principal a Melissa fue un mensaje enviado a María, la madre de Sandra, que decía: «Dígale a la policía que me han robado algo hoy a eso de las 4 de la tarde». A lo que se refería Melissa resultó ser una maleta. Al día siguiente de la aparición del cuerpo, mientras se celebraba una misa para Sandra, Melissa aprovechó para acudir al FBI, a informarles de que había encontrado una nota en el suelo. Llegó muy agitada y llorando. Esta nota ponía: «Cantú, encerrado en una maleta robada arrojada al agua». Los investigadores llevaron esta nota a los expertos para que la examinaran, y lo que determinaron es que la nota estaba mal escrita de modo intencionado. Pensaron que no era muy normal que la mujer que informó que le habían robado una maleta fuera la única de todo el complejo que también hubiera encontrado una nota, y que además dijera que el cuerpo se encontraba dentro. El registro en casa de Melissa se hizo el 6 de abril. El FBI encontró un cuaderno con la frase: «Lindo pero psicópata, las cosas se arreglarán». Esto estaba escrito en la tapa del cuaderno. También encontraron evidencias de que la nota había sido escrita por ella. Melissa tenía antecedentes de problemas de salud mental. Tenía trastorno límite de personalidad, trastorno bipolar y esquizofrenia. Al cabo de unos días, un matrimonio notificó a la policía haber visto a Melissa y su coche en el estanque de riego, el día 27 de marzo, entre las 5:30 y las 6 de la tarde. Recordemos que Sandra fue grabada por la cámara de seguridad colocada en el porche en dirección a casa de Melissa hacia las 4 de la tarde. Y a las 5:25, una cámara de seguridad ubicada en el parking de la iglesia grabó a Melissa alejándose, y 30 minutos más tarde la grabó regresando a la iglesia. Durante esos 30 minutos es cuando fue vista por este matrimonio en el estanque de riego. El FBI registró la iglesia y encontró un rodillo de amasar de cocina, con una mancha de sangre y el mango doblado. La sangre pertenecía a Sandra, así lo confirmó la prueba de ADN. El 10 de abril del 2009, Melissa fue arrestada y acusada del asesinato de Sandra Cantú. Se le impusieron los cargos de secuestro, violación y abuso sexual. También fue imputada por los cargos de drogar a un menor de 8 años, al que se llevó al parque sin permiso de sus padres. Cuando el niño regresó, se tambaleaba y los servicios de urgencias encontraron restos de sedantes en la sangre. Un vecino declaró haber sido Melissa la causante de este incidente. También estaba imputada por haber hecho lo mismo a un hombre de 37 años. Se cree que también estuvo implicada en 2 incendios provocados en el año 2007 en el condado de La Palma, en California. Una de las compañeras de piso en La Palma comunicó que los incendios ocurrieron con 8 días de diferencia, en el verano del 2007, en una casa que compartían. Esta compañera declaró haber encontrado gasolina, una carta amenazante y periódicos en la ventana lateral de su habitación de la primera planta. Esta compañera fue encarcelada como sospechosa del primer incendio, pero el segundo ocurrió mientras ella estaba encarcelada. Por ello, fue puesta en libertad y las sospechas recayeron sobre Melissa. En el caso de Sandra Cantú, Melissa declaró haber estado jugando con ella al escondite y que la pequeña se había encerrado accidentalmente en una maleta. Cuando ella se enteró de que Sandra estaba ahí y que se había escondido en ella, ya estaba muerta. Ella entró en pánico y la tiró al estanque. Melissa se declaró culpable del asesinato con agravante de secuestro. Esta declaración formó parte de un acuerdo con la Fiscalía para desestimar otros cargos por los cuales también estaba imputada. Entre ellos, actos lascivos con una menor y violación, y así poder evitar la pena de muerte. Por esta declaración
fue condenada a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Pero nunca se llegó a saber cuál fue el motivo que la llevó a asesinar a Sandra, ya que en sentencia declaró que todavía no podía entender por qué hizo lo que hizo. La teoría por parte de la Fiscalía es que Melissa mató a Sandra para llamar la atención de la gente. Este comportamiento tiene un nombre, se llama síndrome de Munchausen. Es una forma de abuso infantil en la que una persona hace daño a otra, generalmente a niños, para llamar la atención. El fiscal señaló que la hija de Melissa también podría haber sido víctima, ya que Madison tenía antecedentes de haber estado enferma y haber acudido al hospital varias veces. Melissa llamaba la atención en muchísimas ocasiones y siempre provocando dolor en alguien. Las pruebas forenses ofrecieron una versión del crimen de Sandra. Melissa llevó a Sandra a la iglesia, abusó sexualmente de ella con un palo de amasar, la estranguló y la metió en la maleta en posición fetal. Melissa arrojó la maleta al estanque y no pudieron recuperarla hasta que finalmente flotó a la superficie. Melissa se encuentra cumpliendo la cadena perpetua en la cárcel del Condado de San Joaquín y no tiene permiso para visitas. Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por haberme acompañado. Si os ha gustado, darle un like y suscribiros. Nos vemos en el siguiente episodio de Dossier Criminal.